sitios como aquí en Georgia, porque aquí en Georgia había un mercado de esclavos donde vendían pues a la gente, y estaban vendiendo estos esclavos, y había un señor que tenía en el corazón que él quería darle libertad a uno de los al que él pudiera comprar, porque no tenía para comprarlo a todos. Y siguieron vendiendo gente, y él vio a esta muchacha, era una muchacha joven, una esclava joven, y entonces a ese, porque esto era como una subasta, como si fueran reces, así era que hacían las subastas de los esclavos, y él ahí tiró y tiró por encima de todo el mundo y se ganó la muchacha. Ellos lo llevaban con cadenas en los brazos, en los pies, y pues ella vio un hombre mayor, ella era una muchacha joven, bonita, tú sabes, pero el Señor quería liberarla. Y ese es un anhelo que tenemos todos. Amén. Todos tenemos anhelo de ser libres. Y cuando llegó donde él, que se le entregaron, él cogió la llave, pues le entregaron la llave, y él cogió la llave y le abrió las cadenas, y después que la libertó, ella no se quería ir. Aleluya. Porque no había aprendido nunca a ser libre. Ella se quería quedar con él. Y cuando él se fue, ella se fue con él. No, aquí no me va a dejar sola. Porque ¿qué iba a hacer ella con esa libertad? No sabía. Y vamos a Deuteronomio 15:17, es donde vamos a basar nuestra prédica de hoy. Y cuando lo tengan, pues me dicen amén. Deuteronomio 15, del 15 al 17. Y la palabra lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy: si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lena horadada a su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Y vuelvo y me reitero, mira, esto fue yo creo que en los 80, y esta es una historia verídica. Unos soldados americanos en las costas de África rescataron, se encontraron una chimpancé que estaba toda herida. Ellos la cogieron, la vieron que estaba moribunda y la salvaron. Y pues la mona vino a parar a Estados Unidos y cayó en manos de unos científicos de la Universidad de Oklahoma. Oye, se me fue el nombre de la mona ahora y no lo apunté. La cuestión es que, wow, qué sé yo, se llamaba, no, realmente no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre de la mona, pero el principio es lo que es importante. Pues a la mona empezaron a entrenarlo estos científicos que ellos decían que se les puede enseñar, y la entrenaron en el lenguaje de señas, y la mona se aprendió 140 símbolos diferentes y los hacía. Y imagínate, estaba todos los científicos, los estudiantes en la universidad yendo a ver a la mona, porque era algo nunca visto. Y entonces vinieron de Yale, de Princeton, de todas las universidades prestigiosas, vinieron hasta que uno se levantó y dijo: ella no está hablando, ella está haciendo las señas, pero no habla. Y entonces pues, estaban frustrados los científicos porque le habían enseñado y pues le habían puesto dudas y habían hecho que la investigación que ellos estaban haciendo se aguantara. La cuestión fue que ellos siguieron porque a ningún científico le gusta quedar desprestigiado, ¿verdad? Y
La cuestión fue que volvieron y llamaron para que vinieran a verla, tenían en su jaula y le dijeron ahora sí, para que la mona hablara, y ella empezó a hacer unos símbolos y los científicos escribiendo. Y ella repitió lo mismo 10 veces, exactamente las mismas señas. Y cuando ellos las escribieron las 10 veces que leyeron, lo que decía era: déjenme salir. Porque toda la libertad, toda la creación, animales, hombres, americanos, chinos, puertorriqueños, mexicanos, todos tenemos anhelo de libertad. Y la esclavitud es una gran mancha en la humanidad. Y lo triste es, y ténganme paciencia, lo triste es que estamos en el siglo XXI y tú sabes que ahora mismo, en el 2021, las cifras son que generó 150 billones de dólares al año genera el tráfico de esclavos. Y ahora mismo hay una película muy buena en los cines que trata de eso, del tráfico de niños y de los pedastras, la gente que están abusando y abusando de los niños. Y es triste, una vergüenza para la humanidad que eso está pasando, y ahora que hay alguien que lo está denunciando, pues lo están atacando por todos lados. Pero todavía hay otra esclavitud de la que casi no se habla, porque ahí estamos hablando de la trata de personas, pero de la que casi no se habla, y si tú la mencionas, pues la gente mira para el lado, y es la esclavitud al pecado, hermano. La esclavitud al pecado. El hombre vive condenado, y esa es la más grande esclavitud, la esclavitud al pecado. Dice en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la esclavitud que padecen los blancos, los negros, los indios, los chinos, los japoneses, todo el mundo, toda la humanidad. ¿Por qué? Porque es algo que está en nuestra naturaleza. Dijo David en el Salmo 51, que eso es bien conocido. Él dijo que en pecado me concibió mi madre. Él llegó a realizar y se dio cuenta de que no importaba lo que él hiciera, él estaba preso del pecado, y le pedía al Señor perdón, porque él sabía que su pecado siempre estaba delante de él. Y se lo dice en el Salmo: he aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nosotros ninguno podemos salvarnos de eso, porque viene en nuestra naturaleza. Y el salmista estaba consciente que en su ser, como dice allá en la carta de los romanos, en su ser estaba el pecado. No era que quisiera, pero aquí alguien fue a coger clases de pecado. ¿Verdad que el pecado no lo enseña? Ahora estamos en una época que lo triste es que el pecado lo legislan, y el gobierno quiere imponerle el pecado a todos los residentes de las diferentes naciones. Están usando las legislaturas y los gobiernos centrales para promover el pecado. Y quien único está en una posición y quien único está dando la batalla es la iglesia de Dios. Y no nos podemos callar. No nos podemos callar, porque se nos va la vida a nosotros también. Se nos va la vida. No hay nada que podamos hacer. No hay nada. Como dirían allá los catrachos, vos no podés salvarte a ti mismo.
nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Por eso era que Dios desde el principio de los tiempos tenía en su plan mandar a su Hijo a que muriera por nosotros, porque nosotros necesitábamos un Salvador. Cuando Adán y Eva cayeron, pues aquí fue que empezó la maldición del pecado sobre la humanidad. Pero no hay nada que hacer. Nosotros no podemos hacer nada. Mira, puedes ir al psiquiatra, puedes coger charlas motivacionales, puedes ir al psicólogo, puedes coger consejería. Y nada, por más que trates, nada te va a librar de la plaga del pecado. Esta es una mancha en la humanidad y no hay nada que podamos hacer para borrarlo. Ahora, solamente el Cordero de Dios tiene respuesta para el dilema. Dice Juan, en el capítulo 1 del libro de Juan, dice cuando vio Juan el Bautista, vio a Jesús pasar, dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo siempre me someto a esto, a la palabra de Dios. La desesperanza que yo tenía, yo sé que hay una manera, y no porque yo lo sé, sino porque Dios lo dijo. Porque no es lo que dice el hermano Jorge, es lo que dice la palabra de Dios. Cristo no tiene la solución para tu dilema y para el mío. Cristo es la solución. Él es la solución del problema del pecado. Solamente Jesús nos puede liberar de la plaga del pecado. Y Jesús mismo nos dice en el mismo libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 36, Él nos dice, y déjame llegar porque a mí me gusta citar las cosas como las dice la palabra y no como yo me acuerdo, porque yo las cambio, le mezclo los versículos según como me acuerdo. Y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No lo dice el hermano Jorge, lo dice la palabra de Dios, que si te liberta del pecado, Jesús, tú vas a ser libre de verdad y vas a poder experimentar lo que es una verdadera libertad, porque Jesús utiliza esa palabra verdaderamente, porque hay libertades que el mundo nos presenta que son falsas, que no son de verdad. El hombre puede pensar que es libre y puede pensar que está en control de su vida, pero la realidad es que el que hace pecado es esclavo del pecado. Su alma está presa. Y Él no dice un consejo te hará libre, una charla motivacional te hará libre. Jesús dijo, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Solamente el Hijo puede romper las cadenas. Solamente el Hijo puede romper las cadenas. Bendito sea Dios. Y gracias a Dios por eso. Dice la palabra en el mismo libro de Romanos, en el versículo 1 del capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la palabra clave aquí de ese versículo es Cristo. Cristo. Y es ninguna condenación para los que están en Cristo. No es para los evangélicos, no es para los que se llaman cristianos, no es para los católicos, no es para los pentecostales, es para los que están en Cristo. Amén. Los que estamos en Cristo no sufriremos ninguna condenación. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el nombre que resalta es Cristo. Pablo dice que si estás en Cristo no hay condenación.
Esto, hermano, es simple evangelismo 101. Solo Cristo puede librar al hombre de las cadenas. Solo Cristo sana, solo Cristo salva, solo Amén. Cristo liberta. Señores, solo Cristo, solo en Él. Amén. Como dice el corito. Ave María, Señor, tú eres bien bueno y yo no creo en ella, ¿sabes? Sé que es la mamá de Él. Aleluya. Sí, porque en Puerto Rico usamos eso como una frase onomatopéyica que resalta cualquier cosa, aunque no se esté hablando. Pero los puertorriqueños dicen eso, es cultural. Es cultural y no están aludiendo en nada a la Madre de Jesús. Es una expresión a veces de alegría y usan otras que no se pueden decir, pero pues, aleluya, son muchas. Nosotros somos bien refraneros los puertorriqueños. Solo Cristo nos puede libertar al hombre de las cadenas del pecado. Bendito sea Dios, nadie más, nada más. Ahora nos enfrentamos a una gran paradoja. Y permítanme explicarles. Nos damos cuenta que somos libertados del pecado para convertirnos en esclavos de Dios, en esclavos de Cristo. Y cójanlo suavecito con el hermano Jorge. La esclavitud a Cristo, y es lo que yo voy a establecer según la palabra de Dios. La esclavitud a Cristo es la verdadera y la única verdadera libertad que puede experimentar el hombre. Amén. Y nos lo dice el hermano Jorge. Vamos a ir aquí mismo, nos quedamos aquí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 6, del versículo 16 al 18. Y Pablo escribe: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Mira qué cosa más linda. Él nos liberta para que estemos en Él. Y la gente dice: pero ven acá, estoy cambiando unas cadenas por otras. Es lo que puede pensar esto, pero dice siervo, ¿verdad? Y quizás tú digas: pues es siervo, no es esclavo, ¿verdad? Pero claro, los traductores quizás no querían que nos sintiéramos muy mal, pero si vamos al contexto, vamos a encontrar la respuesta de esto. Dice el Nuevo Testamento está escrito en griego, y es muy interesante la palabra que Pablo utiliza en este versículo: siervo de la justicia. Siervo es la palabra duolo, que significa esclavo, hacerse siervo, alguien que se entrega a la voluntad de otro. Y mira lo que leímos al principio, que no se me ha olvidado, que dice que si te viniere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido por 6 años, al 7º le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre no le enviarás con manos vacías. Le abastecerás literalmente de tu oveja, de tu era, de tu lagar, y le harás aquello en lo que Jehová te hubiese bendecido. Y te dice: y te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Y si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, o porque le va bien contigo, no te dejaré porque te ama. Y eso era lo que pasaba. Por eso la ley tenía esa provisión, y decía que entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja. Le iban a hacer un hoyo en la oreja con la lesna, y será tu siervo para siempre. Y aquí vemos expuesto lo que el Señor y lo que Pablo dice más adelante, y es que ese hombre era un hombre
según la ley libre, y él había cumplido con su deuda. Y cuando le dicen, mira, vente, que te toca ir, que te voy a liberar, te voy a dar tanta... No, que yo no me quiero ir. Tú me has tratado muy bien. Tú eres como mi papá. Tus hijos son como mi hermano. Y se va a convertir en un esclavo por amor. Lo interesante, dice esclavo, hacerse siervo, alguien que se entrega a la voluntad de otro. Y lo interesante es que esta palabra, de esta definición, no habla de alguien que ha sido sometido a la esclavitud por la fuerza, como iban y cogían a los africanos en África, y ellos entraban con arcabuces, con rifles, y se llevaban todos los que encontraban y los metían en barco y los traían en contra de su voluntad aquí. Y entonces en el versículo que leímos, en el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, la palabra que usa ahí para esclavo no es la misma que usó en el versículo anterior. La palabra de aquí es la palabra griega deo, que significa atar, encadenar, prender. Esto es alguien que en contra de su voluntad es sometido a otro. La palabra doulos habla de alguien que se entrega a la voluntad de otro. La de deo es a los que encadenan, como el pecado nos tenía encadenado, porque no teníamos opción. Mira, yo no me voy lejos. La gente cree que nosotros servimos al Señor porque no tenemos nada más que hacer. Es más, yo me atrevo a decir que hay gente en mi familia que piensan eso de mí. Tengo un hermano que yo lo llamo y me dice, el Señor te bendiga. Y tú sabes que lo que está es burlándose. Él me lo dice por burlarse. Aparte de que cuando tú puedes hablar con él, ya él tiene 4 palos en la cabeza, porque él sale del trabajo y empieza a beber, y al trabajo no lo puedes llamar, porque el teléfono no lo puede bajar en la base, él lo tiene que dejar en el carro. La posición que él está, el teléfono de él se queda en el baúl del carro. Él no tiene teléfono allí. Y nunca me ha dado el de la oficina, yo lo llamo el de él. Y cuando llega a la casa, eso es adobadito rápido. Y yo sé que se burla, dice, mira ahora cristiano, me imagino, pero miren, cuando yo llegué a Cristo, ustedes me conocen de ahora, ¿verdad? No, aquí llegó lo que quedaba. Yo llegué, era lo que quedaba, yo estaba completamente destruido. En todos los sentidos, espiritualmente, financieramente, emocionalmente. La familia estaba hecha canto, yo la había roto, después que Dios me dio una familia tan linda. Y no era conocido cuando joven, buen mozo, no tenía esta panza ni nada de eso, tenía sueños, me creía que, ¿verdad? Digo, buen mozo lo decía ella, yo no. Ella fue la que me encontró buen mozo, yo creo que la única. Ni tú, ni siquiera tú. Ave María, pues me lo tengo que decir en el espejo, hacer unas afirmaciones. Pues yo tenía, como todo, tenía mis sueños, tenía mis metas, cosas que quería lograr, pero... Y puedes estar seguro que ninguno tenía que ver con Jesús. Y pasaron las cosas que pasaron en mi vida y yo fui a parar a los sitios que fui a parar y yo no quería saber nada. Pero un día, mira, tocaron a mi puerta. Aleluya. Sí, tocaron a mi puerta y cuando tocan a tu puerta tú tienes 2 opciones. Tú la abres o no la abres. Sí, si te acuerdas cuando estaba en el mundo, ¿verdad? Dile que no estoy. Ay, Dios mío, Señor, dile que no estoy. Ahora uno no puede hacer eso. Ahora pues quiere un boquetito hacia la puerta
Y cuando ay Dios mío, cuando yo vi al que tocaba, yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero yo me enamoré. Gloria a Dios. Me estaba diciendo, ábreme, que quiero cenar contigo. Aleluya. Y yo quedé tentado. De aquí no me muevo. Y pues no había obligación de abrir. Tú abres si quieres, tú abres si no quieres. Y lo miré como lo miré por el boquete. Y cuando oí la voz, ábreme. Oh my God. He aquí yo llamo a la puerta. Y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo lindo de ese versículo es que no dice que va a entrar a tu casa, él dice que va a entrar en ti. Y ese día tú vas a sentir libertad. No cuando lo invitas a entrar a tu casa, cuando lo invitas a entrar a tu corazón. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Yo iba a predicar de eso, del corazón, iba a predicar un mensaje que yo escribí hace un tiempo, que habla de cómo el que recibe el mensaje es tan importante como el que lo imparte, porque si tú no tienes tu corazón listo, pueden decir lo que sea. Además, entra Cristo por ahí y tú ni caso haces. Porque nosotros también cuando somos receptores del mensaje, tenemos que decidir si vamos a recibir una palabra en la carne o si la vamos a recibir en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Que es como el que está predicando siempre te la quiere dar. Y hay mucha gente en la iglesia predicando una palabra con poder y la gente no la está recibiendo. Y una palabra predicada sin poder también puede hacer cambios en la gente. Pero son cambios de apariencia y no de sustancia. Pero eso lo vamos a hablar otro día, esa no es la de hoy. ¿Y qué pasó? Yo no me pude negar. Él tocó y yo no me pude negar. Y yo me entregué a ser siervo de la justicia. A mí nadie me obligó. Mira qué grande es la diferencia de los... Mira si la diferencia entre las dos palabras de la esclavitud y la servidumbre es tan grande la diferencia, que nosotros no hablamos griego y de momento nosotros leemos siervo por siervo es siervo, esclavo por esclavo es esclavo, porque ese es el español. Pero en griego hacía una gran diferencia y los que escribían sabían la diferencia, que nosotros tenemos que hacerla notar aquí hablando y explicando, porque cuando tú lees quizás no lo entiendes. Y cuando tú lees, de aquí en adelante los discípulos hacen la palabra duolos algo personal. Y cuando miramos las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, vemos cómo ellos se presentan con esa palabra. Santiago 1.1, Santiago, duolos de Dios y del Señor Jesucristo. Pedro 1.1, Simón Pedro, duolos y apóstol de Jesucristo. Judas 1.1, Judas, duolos de Jesucristo y hermano de Jacobo. Tito 1.1, Pablo, duolos de Dios y apóstol de Jesucristo. Los verdaderos siervos del Señor entendieron que el mayor honor, el más grande título que ellos podían cargar era uno que para la sociedad era el más bajo, y era el ser siervo. Y nosotros tomamos con mucho orgullo que nos llamen siervos de Dios. Amén. Para mí es un honor, es el honor más grande y es la libertad más grande que yo he encontrado en mi vida y la he buscado en muchos lados. Ahora, ante esta realidad,
no podemos evitar hacer el paralelismo entre el Antiguo Testamento y lo que leímos en Deuteronomio 15. Y vemos que la ley de Moisés decía que cuando tú tenías un esclavo y lo tenías por 6 años, al 7º tenías que otorgarle la libertad, pero sucedía algo, como les dije ahorita, que en los 6 años se cogió cariño todo el mundo y se desarrollaba ese sentimiento de apego por su amo y su familia, y la familia también querían al esclavo, pero no te podías ir en contra de la ley. Y lo que sucedía era que a la hora de irse, el esclavo no quería irse y decide quedarse con el que lo compró. Y yo me quiero quedar contigo. Y lo mismo le digo yo hoy al Señor, yo me quiero quedar contigo y nadie me está obligando. Los pastores no me obligan, la iglesia no me obliga, mi esposa no me obliga. ¿Y cuántos se quieren quedar con Cristo aquí? ¿Hay alguno que lo quiere cambiar? Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que quedarnos con Cristo. Dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria al Señor. Y después que tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Y hay una verdad que hay que tener, lo que los apóstoles utilizaron en esas cartas, muchas imágenes sobre la esclavitud en el Nuevo Testamento. Eran plenamente conscientes, ellos no escribieron nada de eso de casualidad. Ellos sabían lo que significaba en la historia judía, así como en la cultura romana. Desde el punto de vista de la historia de Israel, ser esclavo de Dios era identificarse a sí mismo con aquellos parados en el monte Sinaí y con las intenciones nobles que se proclamaban: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Dijeron ellos cuando Moisés bajó y leyó la ley. Y con eso era que ellos se identificaban cuando ellos decían que ellos eran esclavos, que ellos eran siervos. Más aún, era alinearse, se estaban alineando con hombres notables de fe, como Abraham, como Moisés, como David y los profetas. Eran los líderes espirituales que ejemplificaron la sumisión incondicional a la voluntad y a la palabra de Dios. Como decía Jeremías, me sedujiste y me dejé seducir. Desde el punto de vista de la cultura del primer siglo, la esclavitud sirvió como una ilustración apropiada de la relación del creyente con Cristo. Relación de sumisión completa y subyugación al amo. En ambos casos, ser esclavo era estar bajo la autoridad completa de esa persona y abrazar la voluntad de otro. El concepto no requería grandes explicaciones, pues la esclavitud era común y había existido por muchos siglos. Y entonces llegamos aquí a la primera carta de Corintios, en el capítulo 4. Aquí Pablo está hablando del ministerio apostólico y dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y aquí cuando él habla servidores, pues por supuesto en griego no significa lo mismo que nosotros estamos viendo. Servidores, pues, el que limpia aquí o lo que sea, es un servidor, ¿verdad? Pero eso no era la palabra que Pablo utiliza aquí, es la palabra uperetes. Y es una palabra compuesta, upe, que es de más abajo, y erete, que significa remero. Pablo está diciendo que los apóstoles eran los que iban en el barco abajo, remando para que el barco se moviera. Y todavía, si quieren que este barco camine,
tienen que existir los peretes. Y tú vas y le preguntas al pastor y dices, pastor, ¿y cuántos le han dado las gracias por lo que usted hace? ¿Cuántos? No hay, no aparecen. Ahora cuando pasa algo malo, la culpa es de ellos. Pero mira, no tenemos otra cosa que hacer, porque somos remeros de más abajo. O sea, eran los esclavos que iban abajo, mira, y seguían, y rema, y rema. ¿Y quién te da un reconocimiento? Nadie. El reconocimiento se lo lleva el capitán que está allá arriba. Y siguen remando, y siguen remando, y siguen remando. Y el barco anda porque hay gente que está dispuesta a no recibir ningún reconocimiento, pero seguir trabajando en la obra de Dios, seguir moviendo esto hacia adelante, porque lo importante no es lo que tú estás remando, sino que los que van arriba van a llegar a puerto seguro, van a conocer a Cristo, van a ser salvos. Pero tenemos que estar dispuestos a trabajar sin buscar reconocimiento, sin buscar que nos digan ni que nos aplaudan, no, nada de eso. Nada de eso. Es seguir remando y seguir remando y seguir remando. Y yo veo las cosas que pasan y cómo la gente se mueve y que hacen las cosas. Pero siguen remando y siguen remando y siguen remando. Y eso es lo que importa. Tenemos que seguir remando. Tenemos que seguir remando. Y eso era lo que Pablo quería establecer. Si de alguna manera la obra va a continuar, y esta es la iglesia de Cristo. Esta no es ni la iglesia del hermano, del pastor David, ni de la otra hermana, ni de igual que la iglesia de Dios del Poder no es la iglesia de Demetrio y de Carmen Méndez. Esa es la iglesia de Dios. Ellos están ahí para hacer un trabajo, ellos están ahí remando. ¿Y quién se va a llevar el crédito? Siempre el crédito es de Dios, la gloria es de Dios. Y venimos aquí con ese sentir, con el sentir de que nos dijeron, Jorge, mira, tarde, el domingo, igual que los hermanos, mira, para que el viernes vayan, como si fuera tan fácil preparar un devocional. Y fue un devocional poderoso, un devocional donde la presencia de Dios se dejó sentir. Yo estaba ahí llorando, bebiéndome las lágrimas y buscando un pañuelito, pero no había cerca, así que me limpié. ¿Por qué? Pues son una familia que están dedicados a Dios. Es lo que hacen, es lo que quieren hacer y es su forma de vivir. Y eso se refleja cuando tú haces las cosas para Dios. Porque el trabajo para tú poder llegar a remar y ser un remero de más abajo, se hace aquí, porque mira, tú no vas a crecer porque vengas los domingos a la iglesia, pero tienes que venir. Tú no vas a crecer porque cantes lindo. Tú no vas a crecer porque tengas todo el día canciones cristianas en el radio. Todo eso es bueno. Tú no vas a crecer porque cuando sales de la iglesia, con quien sales con los hermanitos de la iglesia y siempre se reúnen juntos. Como único tú vas a crecer como cristiano y vas a lograr derivar fuerza para remar más abajo sin que te den ningún crédito. El tiempo que tú pases con Dios. El tiempo que tú estés, como dice Ezequiel, comiéndote los rollos. Porque está probado que si tú te dedicas a esto, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Vas a ser un mejor ser humano, vas a empezar a tomar decisiones de otra manera. Ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque las cosas del cielo se te van a meter en el corazón. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en el cielo, pero no cuando nos muramos. Nosotros tenemos que aprender a vivir en el cielo aquí. Porque nosotros tenemos que traer el cielo a la tierra para que la gente lo vea. Que cuando nosotros entremos en un sitio, oh, ¿qué pasó aquí? Que la atmósfera cambie. Porque lo que tú portas, la gente alrededor tuyo lo percibe. John Wesley, ¿sabes qué decía John Wesley? John Wesley mandaba a sus discípulos de 2 en 2.
Y cuando llegaban, oye, ¿qué pasó? Y los muchachos estaban evangelizando afuera, en la calle a la gente. ¿Se convirtió alguno? No. ¿Se molestaron contigo? No. Ah, pues siéntate que tú tienes que coger clases, tú no sirves. Porque la única reacción válida al Evangelio de Jesucristo y a la verdad de salvación es o te conviertes o te enojas con el que te lo digo. Te sales molesto. Y así tiene que ser. Así tiene que ser. Tenemos que estar dispuestos a donde quiera que vayamos presentar nuestra carta. Yo no tengo más nada para ofrecer. Cristo. Se forma un revolú. Ok. Estás quieto y ves que yo soy Dios. Puesto los ojos en Jesús. No importa la situación, por ahí es por donde voy a empezar. Ese va a ser mi consejo. Siéntate, ora y espera, porque cuando vengas a ver, todo va a ser diferente. Y van a pasar, las cosas van a pasar. Pero mira, no dejes de remar. Sigue remando. Sigue remando. Y donde quiera que te pares, que sepan que aquí llegó un siervo de Dios, un siervo de la justicia. Buenas noches, que Dios los bendiga.